Dios los bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de Iglesia Bautista Ores de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este miércoles 31 de mayo 2017. Seguimos adelante con los devocionales. Ahora estamos en el Salmo 80, segunda parte. Condiciones para la restauración espiritual. En el Salmo 80 dice en su título, Súplica por la restauración al músico principal sobre lirios, testimonio, Salmo de Asaf. Como dijimos ayer, la Biblia es un libro honesto y nos confronta con nuestro serio problema de condenación. Es como un médico franco y directo que nos dice que estamos enfermos y que nuestra enfermedad es mortal. Pero también nos presenta la oportunidad de superar esta enfermedad, la restauración. Sigamos leyendo el Salmo y encontremos otras condiciones para la restauración. El Salmo dice de la siguiente manera: Jehová Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Y a partir de este versículo encontramos una enseñanza más, conciencia clara de nuestra realidad. Esta es una condición para la restauración, conciencia clara de nuestra realidad. Sigamos adelante ahora con el versículo 5 que dice, les diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia. Nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos, y nuestros enemigos se burlan entre sí. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos. Esta es, recuerdan, la palabra que se repite a menudo en el Salmo, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Hermanos y amigos, cuidado con la actitud triunfalista del que cree que todo está bien, que las cosas funcionan perfectamente, que hay que ser muy positivo y que aunque estemos en el hoyo, debemos pensar que estamos en el paraíso y que todo está bien. No podemos encontrar restauración sin el reconocimiento de nuestro problema. Ayer dijimos que debemos reconocer nuestra profunda necesidad de Dios. Ahora la idea es que reconozcamos que nosotros tenemos un problema. Necesitamos a Dios, tengamos o no problemas. Pero somos humanos. Y si es así, entonces tenemos un problema básico muy serio, nuestro pecado. Y muchos problemas que surgen de esta realidad. En cualquier centro de rehabilitación y en cualquier grupo de ayuda contra las adicciones, como los Alcohólicos Anónimos, se exige en primer lugar que reconozcamos nuestro problema. Una conciencia real de nuestra situación es indispensable. Estoy mal, es decir, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo. Así dijo el hijo pródigo, y justamente fue lo que le hizo regresar al Padre. Esto es una realidad en cualquier nivel o área de la vida. Por ejemplo, el alumno para aprender necesita saber que es ignorante. El enfermo para sanar necesita ser consciente de su problema de salud. El atleta para perfeccionarse necesita saber sus debilidades. Si el que está en un hoyo no lo sabe, jamás hará nada para salir de ahí. Tal vez incluso cuando alguien le ofrezca ayuda, prefiera quedarse ahí porque es lo único que conoce. No tiene punto de referencia, cree que ese hoyo es todo lo que hay. Seamos conscientes de nuestra realidad y seremos restaurados si buscamos a Dios. Otra condición, otra de las condiciones de la restauración es esta: conciencia clara de nuestra identidad. Ahora de nuestra identidad. El Salmo sigue diciendo, hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste, limpiaste sitio delante de ella, e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus renuevos. Hasta ahí. Es una descripción poética hermosísima de cómo Dios trajo al pueblo de Israel hasta la tierra prometida. Pero luego dice el versículo 12, ¿por qué aportillaste sus vallados y la vendimian todos los que pasan por el camino? La destroza el puerco montés y la bestia del campo la devora. Una cosa muy interesante en el Salmo es que quien lo escribe y lo hace en nombre de todo el pueblo de Dios, jamás dice, ya no somos tu pueblo. Jamás pierde la identidad. Se saben problemas, pero se sabe pueblo santo, se sabe amado por Dios. Desde el principio dice, oh pastor de Israel,
tú que nos pastoreas. Es decir, nunca ha dejado de saberse oveja del Señor, nunca ha dejado de saberse propiedad del Señor. De hecho, este es su argumento el que usa. Se dirige a Dios y le dice: Señor, somos tus ovejas. Nos trajiste de Egipto como una vid, limpiaste la tierra de las otras naciones y nos trasplantaste. Nos hiciste enraizarnos en esta nueva tierra. Nos permitiste crecer. Pero ahora, ¿cómo permites que nos pase esto? ¿Por qué derribaste los vallados para que los jabalíes se metan y destruyan la vid? Estoy traduciendo lo que dice el Salmo. Insisto, se sabe en problemas, en angustia y dolor, pero no ha dejado de entender que son pueblo de Dios. La enseñanza es clara. En medio de una caída, en medio de nuestras fallas, en medio de los dolores causados por nuestras malas decisiones, en medio de nuestros fracasos, no perdamos nuestra identidad. Respecto al hijo pródigo, la Biblia dice: volviendo en sí, o sea, al recordar quién era él, al tener conciencia de nuevo de su identidad, es cuando decide regresar, toma la decisión de regresar a su padre, porque sabía que no había sido creado para los puercos, sabía que su naturaleza era algo mejor que eso que estaba viviendo en ese momento. Recordó que los jornaleros que estaban en la casa de su padre y que estaban mejor que él, siendo que él era hijo. Por eso es que regresó. Cuando el ser humano olvida quién es, se le dificulta restaurarse, porque se crea un accidente, se crea un resultado del mito de la gran explosión. En ocasiones se cree incluso el fruto de un pecado. Pero si piensa con sabiduría y cobra conciencia de ser una creación de Dios, la más alta y maravillosa creación de Dios, la corona de toda la creación de Dios, su pincelazo final de la creación del universo me refiero, entonces el ser humano tiene el impulso para regresar a Dios y restaurarse. En el caso del cristiano, la cosa es aún mayor. No solo somos creación de Dios, también somos sus hijos, porque hemos sido adoptados en Cristo. Ahora me dirijo específicamente a quienes escuchan este devocional, sin ser estudiosos de la Biblia, y les cuento que tenemos la costumbre de decir que todos somos hijos de Dios, porque somos creación de Dios. Pero en tal caso, tendríamos que decir que somos hermanos de las moscas, somos hermanos de las cucarachas, de las víboras, etc. Y algunos así lo enseñan y es bastante romántico y naturista y vegano decirlo de esta manera. Está de moda, de hecho, hablar así, pero la palabra de Dios dice que una cosa es ser creación de Dios y otra cosa es ser hijos de Dios, con un propósito amplio, eterno, extraordinario. Miren, cada cosa que Dios ha creado en el universo realiza su misión puntualmente, su propósito. Sin embargo, a nosotros, los seres humanos, Dios nos dio razón, conciencia y voluntad. Es decir, nos hizo seres espirituales. Eso es lo que significa que nos creó a su imagen y semejanza. Y nosotros, a diferencia de los demás seres de la creación, podemos cumplir con un propósito extraordinario, diferente, porque nosotros no vivimos como programados para hacer lo que Dios nos puso a hacer, porque así pasa con los demás seres de la creación. A diferencia de los demás seres de la creación, a nosotros Dios nos dio libertad, y esto es lo grave del asunto. Nos creó para que le conociéramos a Él, para que nos relacionáramos con Él de una manera voluntaria, consciente y racional, pero algunos seres humanos lo rechazan, lo ignoran, dicen que no existe Dios y se apartan de Él. En cambio, algunos como usted y como yo, buscamos a Dios, le pedimos que nos perdone, le entregamos nuestra vida y Él nos restaura. Y esa restauración significa también que nos hace sus hijos. Ya no somos solamente creación suya, ahora somos sus hijos. Le leo un pasaje que prueba estas cosas. Dice así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Y esto, Abba, Padre, significa papito, una relación muy cercana que tenemos con Dios. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios, por medio de Cristo. Esto está en Gálatas 4, 4 al 7. Es decir, además de creación de Dios, fuimos adoptados por Dios. Así que para los cristianos, para los que hemos entregado nuestra vida, la identidad es aún más significativa. No podemos quedarnos
en el hoyo, por así decirlo, en el suelo de la derrota. Por quien somos, no podemos quedarnos ahí, somos sus hijos, y si Él es rey, entonces somos príncipes. Para ser restaurados, hermanos y amigos, necesitamos tener conciencia de identidad. Déjeme culmino con una ilustración. En la serie de películas Toy Story, esa película donde los juguetes hablan, hay dos escenas que me parecen maravillosas. En la primera película, Buzz Lightyear se cree de verdad un guardia del espacio y cree que vuela. Es el último regalo para Andy, el niño de la historia, y Woody, el sheriff vaquero, quien es el juguete favorito de Andy, el niño de la historia hasta ese momento, trata de convencerlo de su error a Buzz Lightyear. Y entre otras cosas le dice, eso no es volar, eso es caer bien, porque Buzz se lanza desde las alturas y da ciertos rebotes hasta caer con sus ridículos ademanes de soldado interestelar. Y le dice Woody, eso no es volar, eso es caer con estilo. Digamos que Buzz tiene problemas de identidad y por eso se comporta tan raro y su nuevo amigo, el vaquero, trata de hacerlo entender la realidad. Me encanta cuando Woody, desesperado, le dice, «¡Eres un juguete!». Me encanta esa escena. «¡Eres un juguete!», le dice. Para mí es la escena central de esta película. La otra escena está en la película 3, me parece, perdonen si me equivoco. Los juguetes creen que Andy, el niño, ya no los quiere, que los ha regalado, que se deshizo de ellos, pero Woody insiste en que deben regresar a casa. Él cree que Andy, el niño, los sigue amando y que se preocupa por ellos, lo cual es cierto. Y para demostrarlo, o para ayudarles a todos los demás juguetes a entender, les muestra lo que tiene escrito en la suela de su zapato. Andy, dice así, con marcador escribió el niño, Andy. Y les hace a todos que se vean ellos mismos el nombre de su dueño escrito por Andy mismo. Y es ahí cuando se escucha una hermosa canción que en resumen dice, yo te pertenezco. Y a causa de esta revelación que tienen los juguetes, que tienen el nombre escrito de su dueño, regresan a casa. Me parece esta escena una perfecta parábola de nuestra identidad espiritual. Le pertenecemos al Señor, escribió su nombre en nuestro corazón. Nos creó y no solo nos creó, sino que murió por nosotros para hacernos sus hijos, sus discípulos, sus súbditos, sus ovejas, sus mayordomos, sus apartados o santos. Dejemos que nos restaure. Tener conciencia de nuestra identidad es indispensable para experimentar restauración. Espero, amigo y hermano, que esto sea útil para usted y me encantaría encontrármelo el día de mañana. Y recuerde, busquemos a Dios y seamos restaurados. Hasta pronto.